La Revolución Francesa. Uy, de la Revolución Francesa hay de hecho youtubers que hacen, en realidad, varios videos. Es que podríamos hablar y seguir hablando de la revolución. Es un tema inagotable. Pero bueno, nuestra materia y en consecuencia nuestro canal no es historia, sino más bien filosofía. Y la historia que aquí encontramos es sobre todo utilizada como un marco histórico. ¿Marco histórico? Es decir, Saltamontes, de los diferentes filósofos que hablemos, ¿cuáles fueron las circunstancias que les tocó vivir? ¿Cómo motivó eso sus discusiones? Por ejemplo, ya hablamos de Voltaire, y muy pronto lo haremos también de Rousseau. Lo haremos también de Olympia de Gouges, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, etc. Y es que estos dos últimos discutieron en torno a este tema. Edmund Burke tenía una opinión contraria a la Revolución Francesa y Mary Wollstonecraft a favor. ¿Y tú, profe Pollo? ¿Yo? Pues a favor en contra. ¿Cómo es eso de a favor en contra? Pues es otro canal, pequeños saltamontes. Cuando pretende incluir un poco más mi opinión sobre diversos temas, sobre todo si son actuales, lo haré ahí. Y es que siempre hay argumentos a favor y argumentos en contra. Bueno, pero de algunos temas, supongo, estarás más a favor y de otros temas más en contra. Sí, claro. Pero a veces 50-50. Y aún en aquellos que esté más a favor o bien más en contra, en realidad no quiero que tú aprendas de mí una postura. No te quiero imponer mi forma de pensar, porque se trata de opiniones personales. Mejor, quiero que tú te formes la tuya propia. De manera que si yo a veces tal vez esté más de acuerdo con una opinión que con otra, intentaré presentar buenos argumentos de ambas. Porque todas las opiniones son válidas. Pero bueno, ya, como te digo, hoy nos concentraremos en la Revolución Francesa. Bueno, el tema no está tan mal. Incluso me gusta un poco. Pues se trata de libertad. Y es que antes de la Revolución Francesa, en Francia gobernaban los reyes. Y después, pues comenzó la democracia. Que la opinión de todos fuera igual de importante. Y además, si recuerdo bien lo que me contaste en el video de la Ilustración, la Revolución Francesa fue consecuencia de, entre otras cosas, los pensamientos de la filosofía ilustrada, Voltaire y Diderot. Muy bien, Saltamontes, en efecto. Antes de la Revolución Francesa, el gobierno era, pues, el absolutismo, de los reyes. Y bueno, esto, claro, sucedió en Francia, pero tuvo repercusiones en toda Europa y aún en otros continentes, como América. Haití, por ejemplo, que era una colonia francesa, se independizó el año de 1804. Fue el primer país latinoamericano en conseguirla. Y bueno, esto fue consecuencia de la Revolución Francesa. Ella cambió el mundo y los ideales de libertad, igualdad, fraternidad se esparcieron, salieron de Francia. Y también es cierto lo que dices. La filosofía ilustrada que vimos en un video pasado fue una de las causas. Voltaire, Diderot y... bueno, en su momento, no hablemos de Rousseau. Ya lo haremos después, pero también, según yo, fue uno de los dos principales. Voltaire y el otro, Rousseau. Pues entonces estuvo padre lograr la libertad, que la opinión de todos fuera considerada válida, y no solo la de los reyes y aristócratas, lograr la democracia. ¿Y dices que estás a favor o en contra? ¿Pero cómo puedes estar en contra? No, no en contra, sino a favor en contra. Pero bueno, Saltamontes, es que vas muy rápido. Hagámoslo poco a poco. Por lo pronto resumamos lo que dijiste. La Revolución Francesa marca efectivamente el final de la época de los reyes, a la que se conoce como el Antiguo Régimen, y bueno, el comienzo de la época de las repúblicas, a la que se conoce como el Nuevo Régimen. Y entonces toda Europa comenzó... Ey, como te digo, vas muy rápido.
La Revolución Francesa influyó en el final de las monarquías europeas, pero no fue automático tampoco. En esta época, durante la Revolución, hubo un hombre que dijo: deseamos que toda Francia se convierta en un modelo para otras naciones, un terror para los opresores, una consolación para los oprimidos. Suena bien. Ese hombre, cuando era un poco más joven, es este niño, de poca edad, que está pronunciando un discurso elogiando al rey. Hélas, Majesté, aujourd'hui... Sire, le compliment est terminé. ¡Ay! Oye, qué mala onda. El rey ni siquiera lo voltea a ver, ni una mirada siquiera. Pues, es que solo era un súbdito menor, un plebeyo. No era considerado como importante. Y el rey, pues estaba muy alto, en otro nivel. En fin, la vida y las acciones de los plebeyos no tenían la misma importancia que la de los nobles, de los sacerdotes. Pero bueno, este niño, eventualmente cuando crezca y se convierta en el hombre que dijo aquellas palabras, estaba, por ejemplo, en contra de la pena de muerte. Este niño, este hombre, bueno, ya, ¿cómo se llamaba? Maximiliano de Robespierre. ¡Ey! ¿De veras? ¿Estaba en contra de la pena de muerte? Sí. Antes de la revolución había tenido un trabajo de magistrado en el que pues debía imponer castigos y a menudo la pena de muerte. Pero no le gustaba y acabó renunciando. Porque... no... ¿Cómo decidir quién vive y quién muere? ¿Robespierre? No, pollo, no te creo. Pues... bueno... Pero yo lo que no entiendo es por qué tanto alboroto. ¿Qué? ¿Quién fue Robespierre que a Diógenes le ocasiona tanto problema el que él estuviera en contra de la pena de muerte? Pues Saltamontes, ya lo verás, pero Robespierre... ¡Uy, por 1000! Bueno, el caso, Saltamontes, es que esta es Francia. Corre el año de 1788 y es azotada por un frío glacial. Entonces, la cosecha fue muy mala y ello provocó una crisis económica muy fuerte. ¿Y has escuchado la expresión llover sobre mojado? Pues bien, esto sucedió en Francia. Ocurrieron muchas cosas muy malas. Algunas no pudieron evitarse, como es el caso de la mala cosecha, consecuencia del frío y bueno. Pero otras sí. Sí pudieron evitarse. En fin, todas ellas repercutieron fuertemente en la economía francesa. Pero regresemos un poco. Para empezar, Francia estaba muy endeudada, porque había apoyado a las 13 colonias en su guerra de independencia. Y ahí se gastó 2 millones. 4 veces el presupuesto anual. Dinero que luego, pues no tenía. Y ahora con la mala cosecha. Y además, ¿tú crees que los nobles iban a sacrificar su buena vida? No, ellos vivían en la opulencia, en la riqueza absoluta. Pero... ¿y entonces? ¿Cómo solucionaron el problema? Pues claro, impuestos. Y vaya, para acabar, la reina María Antonieta era una frívola y despilfarradora. Espera, pollo. Quiero decir algo de esto que has dicho de María Antonieta. En efecto, se solía y suele hablar muy mal de ella. Y tal vez haya algo de cierto. Pero también no es que de árbol caído es muy fácil hacer leña. Vale, pongamos en duda, si quieres, si María Antonieta era en verdad lo frívola y despilfarradora que se supone. Dudemos, en general, vaya, si vivía en una burbuja de cristal, en un mundo dorado en que todo estaba bien y gastaba a manos llenas, mientras que el pueblo no tenía para comer. Si todo eso, o parte de eso, es verdad o bien una exageración,
Es cierto que el pueblo francés odiaba a María Antonieta. De hecho, la apodaban Madame Déficit, porque era un pozo sin fondo, el dinero se iba y ella, pues, no le importaba. También la acusaban de promiscua y libertina, ¿Y del rey qué se decía? pues que igual era un bruto, un rey muy manipulable y débil, que no sabía tomar decisiones. Entonces, resumiendo, Francia estaba en medio de una crisis económica como consecuencia de gastos excesivos, y mientras el pueblo francés pasaba hambre. El rey y los nobles se daban la gran vida, de modo que cuando llegó la mala cosecha, la situación se volvió insostenible. Pues bien, todo esto tuvo un particular impacto en el pan, que era el producto principal en la dieta de los franceses. Es que pues comían mucho pan, era su comida de diario. Pero ahora, para comprar una taza de pan, había que ahorrar. Es que era demasiado. Pero bueno, esto es Francia, los ricos, los pobres. Y ahora tú me dirás, Saltamontes, ¿es que no había nadie que le ayudara, que le diera consejos? Sí, sí había. Tal es el caso, por ejemplo, de Calón, que era el ministro de Finanzas. Y él tuvo una idea muy justa y sensata: cambiar un poco las leyes y que todos pagaran impuestos. Mira, en Francia había tres tipos de personas, además del rey, claro. Por un lado estaban los nobles, personas que eran, digamos, duqueses, marqueses, condes, etc. Personas de sangre azul. A ellos les llamaremos nobles. Por otro lado estaban los religiosos, sacerdotes, cardenales, obispos. De forma general los conoceremos como el clero. Ok, ¿y quiénes estaban en el tercer grupo? Todos los demás. Y a ellos los conoceremos con el nombre de tercer estado. Y bueno, cuando te dije que Calón tuvo la idea de que todos pagaran impuestos, a lo que me refería es a que todos, y es que anteriormente solo el tercer estado pagaba impuestos. ¡Ah! ¡Qué injusto! El clero, al que también le podemos llamar primer estado, no solo no pagaba impuestos, sino que de los que pagaba el tercer estado, buena parte era para el clero. Además de que, pues cuando había un matrimonio, el clero cobraba, monopolizaba la educación y tenía muchísimos territorios. Es que también era el heredero universal cuando no había testamento, por ejemplo. Y los nobles, pequeños saltamontes, eran el segundo estado. Y ellos, bueno, no recibían, pero siquiera tampoco pagaban impuestos. Y tenían además otras ventajas. Por ejemplo, podían portar armas en vía pública y bueno, vaya, es que si había una pelea, por ejemplo, entre un noble y un plebeyo, pues el noble tenía la razón, seguro, porque como era de sangre azul, era una persona buena. ¡Ah! Estoy de acuerdo, Saltamontes. De modo que la idea de Calón era que para solucionar los problemas financieros, el clero y la nobleza, que eran muy ricos, ayudaran, que ellos también debían pagar, y no solo el tercer estado. Pero, pues no quisieron. ¿Entonces el tercer estado eran los pobres? ¿Y solo ellos debían pagar? No solo los pobres. Mira, como te digo, estos de aquí son los religiosos, el clero. Estos de acá, los nobles. Aquellos que pues tienen un título porque nacieron en una familia de sangre azul. Y el tercer estado estaba conformado por todos los demás. Aquí, entonces, bueno, sí, la mayoría son campesinos y en realidad, bueno, pues muchísima gente no pobre, muy pobre. Pero también hay burgueses, es decir, personas ricas, empresarios, que bueno, no son de clase azul, pero han conseguido dinero, porque han hecho negocios y les ha ido bien. Por ejemplo, Carlos Slim y el de Walmart y Mark Zuckerberg. Claro, ellos están en nuestra época, pero el equivalente. De modo que, pues aquí no solamente hay gente pobre,
Hay gente rica que tiene dinero y como el dinero da poder, pues a diferencia de otras épocas en que en el tercer estado solo había pobres, en este momento el estado ya tiene más posibilidades de defender sus intereses. En fin, resumiendo, hay tanto campesinos como burgueses, pobres y ricos. Me atrevo a pensar que si la nobleza y el clero no querían pagar, no solo era una cuestión de dinero, que bueno, a nadie le gusta que le quiten, pero también era una cuestión social. Era como orgullo, eran nobles y sacerdotes. De modo que, ¿por qué debían pagar? Ellos eran gente VIP, eran especiales. ¿Paguemos? No, que paguen los pulgosos. ¡Ay! ¡Qué feos! Pues sí, claro, muy feos. En fin, defendiendo sus privilegios, el clero y la nobleza, es decir, los primeros dos estados, rechazaron la propuesta de Calón, y como el rey era muy influenciable y poco firme, consiguieron correrlo. Y así llegaron luego otros funcionarios. El más importante de todos ellos fue Necker. Y bueno, es que la situación era crítica. Verdaderamente no parecía haber otra solución. Pero la nobleza y el clero forzaron entonces al rey a convocar a los estados generales. ¿Eh? ¿Qué es eso de los estados generales? Pues mira, Saltamontes, los estados generales era una especie de reunión de los tres estados, el clero, la nobleza y el tercer estado. Y era una reunión que solo se hacía cuando había una crisis muy grande. Bueno, pues tenían razón, era una crisis. Pues sí, Saltamontes, pero... Mira, los estados generales eran, como te digo, la unión de los tres estados, clero, nobleza y tercer estado, con el objetivo de aconsejar al rey y también, pues, de darle legitimidad a las decisiones que él tomara, que no pareciera como un rey tirano y malo, sino como, pues, un rey orillado a tomar una decisión comprometedora por la crisis económica. Cada estado, el primero, el segundo y el tercero, tenían diferentes consejos. Y entonces, pues no era buena idea. Era como intentar complacer a todos. Y no había manera en que todos se sintieran satisfechos. El rey entonces solicitó cuadernos de quejas, que debían ser escritos por todos. Es decir, como te digo, el rey pidiendo consejo. Eh bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. Aunque claro, aquello no presagiaba mucho calma. Mira, Saltamontes, imagínate que a un niño que estuviera al borde del llanto le preguntaras que por qué llora. ¿Qué crees que sucedería? Uy, pues que no lo sé, que daría rienda suelta a sus lágrimas y comenzaría a llorar con más fuerza. Claro, y luego la inercia es difícil detenerla. El pueblo, enojado y hambriento, tenía muchas exigencias. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. Les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Además de estas quejas, no olvidemos aquellas de los más pobres, que eran muchos, y las de los campesinos. Empezando por la primera de todas, que el pan bajara de precio. Ellos tenían hambre. No era una hambre pasajera de que no desayunaste, sino de que no has comido en 3 o 4 días.
y que ves como tus hijos tienen el mismo problema y no han comido y no tienes pan para darles. Estaban enojados, asustados, desesperados. Además, bueno, todavía existían algunas características de la época feudal, como por ejemplo una servidumbre que a veces podía ser una especie de esclavitud. Y bueno, por ejemplo, los burgueses, que son parte del tercer estado, ellos tal vez no tengan hambre, pero igualmente quieren... Pues no les parece justo que los nobles no paguen impuestos y ellos sí. ¿Por qué? Por otro lado, bueno, la nobleza y el clero también tenían sus quejas. Ellos estaban enojados por las actitudes de los ministros de finanzas que querían cobrarles impuestos. Y entonces pues pidieron que se respetaran sus privilegios. Es decir, saltamontes, todos querían cosas diferentes. ¿Cómo iba el rey a darle gusto a todos? Es que era imposible. Bueno, pues que lo decidieran democráticamente. Más o menos, saltamontes, más o menos. Él era el rey, y los estados generales, que como ya te he dicho, era la unión del clero, la nobleza y el resto de la población, eran como una forma en la que el rey pretendía justificar su decisión, pero al final él era el rey, y la decisión final era suya. Aunque bueno, no tenía sentido convocar a los estados generales y luego ignorarlos, de modo que era un consejo como muy poderoso. Ok. El rey, habiéndolos llamado, les otorgaría un voto a cada uno. Muy bien, eso es justo. Sí, saltamontes, es decir, un voto al clero, otro a la nobleza y otro más al tercer estado. De modo que, ¿no te has dado cuenta? ¿Democracia? Claro, pero mira, los representantes del clero los representaban a ellos, los de la nobleza a ellos y los del tercer estado a ellos. Y a pesar de todo esto, cada estado tendría el mismo número de votos, 1. Y claramente, si la nobleza y el clero se aliaban, pues 2 contra 1. ¿Qué opinas, sacerdote? ¿Conservamos nuestros privilegios? Sí, noble, estoy de acuerdo, los conservamos. Listo, 2 contra 1. ¿El tercer estado tenía las de perder? Fue entonces que comenzaron a surgir diferentes protestas. Una de las más importantes fue la de un religioso, un abad llamado Joseph Sieyes, que a pesar de ser religioso y ser entonces parte del primer estado, se identificaba a sí mismo más con el tercero, de modo que, aliado con ellos, escribió una especie de manifiesto titulado ¿Qué es el tercer estado? Era un escrito que respondía a 3 preguntas, y la respuesta para cada una de ellas constituye un capítulo independiente. Había más capítulos, no solamente 3, pero bueno. Si ellas preguntaban ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora? Nada. ¿Qué quiere? Ser algo. En ese escrito, Sieyes, que como te digo era un abad. ¿Un abad? Sí, saltamontes, un tipo de religioso. Bueno, en realidad nunca quiso mucho eso. Él había preferido ser un hombre de armas, un militar, pero pues no lo aceptaron y entonces, bueno, tal vez se habría dedicado a otra cosa, pero siempre por darle gusto a sus padres se metió en la religión. Pero bueno, él propiamente no era entonces un religioso muy convencido. Como sea, en su ensayo quedó manifiesto que, según él, la nobleza y el clero con todos sus privilegios no eran en realidad necesarios para Francia, y por el contrario que el tercer estado, que numéricamente eran muchos más, vaya, alrededor del 97%, pues ellos eran Francia. Y es que, mira, él en otro escrito anterior titulado Ensayo sobre los privilegios había dicho: todos los privilegios, sin distinción, tienen ciertamente por objeto el de perdonar la ley, o de darle un derecho exclusivo o alguna cosa que no está defendida por la ley. Pero la ley, saltamontes, es la defensa de los derechos y propiedades de las personas, de modo que los privilegios es, por decirlo de algún modo, como un permiso para abusar de los demás y hacerlo basado en... ¿En qué podrían basarse los privilegios sino en injusticia? En el nacimiento, saltamontes, es decir,
en ser proveniente de una familia específica, es decir, privilegios recibidos por herencia. Y... Ay, pero no es justo. ¿Por qué? Solamente porque... Estoy de acuerdo, Saltamontes, estoy de acuerdo. A ver, déjame continuar. Además de los privilegios por el nacimiento, también podía haber otros conseguidos a manera de premio, por alguna acción en favor de la nación. Privilegios que eran como méritos. Bueno, eso sí parece más o menos justo. Más o menos, porque lo que dice Sieyes es que no te ganas privilegios. Te puedes ganar si quieres una compensación económica, te puedes ganar dinero, te puedes ganar un premio, pero no te puedes ganar un permiso para abusar de la ley. Y porque para Sieyes eso eran los privilegios, permiso para abusar. No. Pues, sí, claro, según él, son más injustos los de nacimiento que los que tienen que ver con mérito. Pero todos son malos. De modo que, regresando al manifiesto, que es el tercer estado, él dice que el tercer estado estaba comprendido por personas que se dedicaban a todos los oficios y que eran de este modo autosuficientes. Mientras que los otros dos estados, clero y nobleza, en realidad no eran más que unos haraganes que tenían privilegios que debían ser abolidos, que eran personas que estaban fuera de la ley. Y si están fuera de la ley, y la ley es para todos los franceses, entonces, ¿los privilegiados eran franceses? ¿Eran verdaderamente parte del Estado? Por eso el tercer Estado es todo. Él dice, ¿quién osaría decir que el tercer Estado no tiene todo para ser una nación completa? Él es el hombre fuerte, robusto y con un brazo encadenado. Si uno quitara los privilegios, la nación no sería nada de menos y sí, en cambio, mucho de más. De modo que, ¿qué es el tercer estado? Todo. Y sin embargo, hasta ahora, dice Sieyes, el tercer estado no ha sido nada y lo que busca es, vaya, que siquiera le dejen ser algo. Pero bueno, ¿cuál es el camino para lograrlo? Lo que propuso Sieyes fue la duplicación y el voto por cabeza. ¿Eh? ¿Qué es eso de la duplicación y el voto por cabeza? Pues bien, como te conté, los estados generales se componían de los 3 estados, y cada estado tenía un voto. Y esto, que puede parecer igualitario, no lo era, porque tanto los representantes del clero como los de la nobleza representaban a una fracción muy pequeña de la población. De modo que, como el tercer estado era en términos numéricos mucho mayor, debía tener el doble de representantes de los que tenía. Y las votaciones no debían ser por estados, es decir, no 3 votos en total, sino que cada representante tuviera un voto individualmente, de modo que, en la práctica, el tercer estado alcanzaría igualar el poder de los otros 2 estados juntos. Al final y al cabo, el tercer estado, ¿recuerdas? Era todo, y buscaba al menos conseguir ser alguna cosa. Y bueno, el rey, como te digo, pues no era muy inteligente, y se le ocurrió que el lugar de reunión para los 3 estados fuera el Palacio de Versalles. Pero era demasiado lujoso. Y aunque probablemente los diputados del tercer estado no tuvieran hambre, sí eran, de cualquier manera, muchas veces personas que podían tener problemas económicos, que podían vérselas a veces difíciles. ¿Y qué crees que sintieron cuando vieron la opulencia, el lujo en el que vivían los nobles? Simultáneamente a su propia pobreza. Pues no, yo creo que se enojaron, que sintieron que no era justo. Pues claro. Je crois que les 3 ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation de commander par droit divin.
Los estados generales se habían reunido para hablar de cosas relacionadas con los impuestos. Pero muy pronto el tercer estado quiso hablar de todo, de todas las reformas posibles e imaginables, y no solo de los impuestos. Y claro, si ya de por sí la nobleza probablemente no le gustaba el rumbo que estaban tomando las cosas, pues cada vez menos. No le gustó ni a la nobleza ni al clero, que pues vieron cómo peligraban sus privilegios y en realidad todo su estilo de vida. Largos meses de pláticas, reuniones todas pues estériles, porque los tres estados no podían ponerse de acuerdo en nada. Y fue el 12 de junio que los diputados del tercer estado optaron por arrogarse ellos mismos el poder de dirigir a los estados generales. Llamaron a votación y bueno, pues el clero y la nobleza, ¿por qué van a responderle a unos pulgosos? Entonces, pues protestaron y decidieron no asistir. Algunos sí asistieron, pero muchos del clero y de la nobleza no lo hicieron. Entonces, de repente, en esa reunión hubo una gran mayoría de los diputados del tercer estado. Sin tener a nadie en contra, decidieron convertirse ellos mismos en representantes de la nación en general. Es decir, el tercer estado había asumido el poder como suyo, y se llamaron a sí mismos la Asamblea Nacional. Des membres du clergé ont rejoint le tiers-état, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale. La meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. ¿Recuerdas las preguntas del abad Sieyes? Sí. ¿Qué es el tercer estado? ¿Qué ha sido y qué pretende? Muy bien, el tercer estado, según sus diputados, era todo. Aunque en el terreno político hasta ese momento no había sido nada. Pues bien, ahora, radicalizándose, declaró que ni el clero ni la nobleza tenían importancia alguna. El tercer estado se convirtió, por decirlo de algún modo, en el único estado. O bueno, como te digo, se constituyeron en Asamblea Nacional. Claramente, esto ya estaba en contra de la soberanía del rey, que la noche del 19 de junio declaró anticonstitucional la Asamblea Nacional, y el día siguiente los diputados encontraron cerradas las puertas. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage. Como puedes ver, no les gustó encontrar las puertas cerradas. Ya lo veo. Aunque tú crees que tan atrevidos y envalentonados como estaban, ¿los iban a detener unas tristes puertas? No, pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Forzaron la puerta? No, pero buscaron un lugar donde continuar las sesiones de la asamblea. Au jeu de paume. Eli a raison, au jeu de paume. C'est joué dehors, messieurs. Silence. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Todos juraron seguirse reuniendo sin importar a quién incomodaran, hasta que consiguieran su objetivo, que era redactar una constitución. Bueno, a ver, espera, no todos. Un tal Martín Dog no lo hizo. Él era un diputado del tercer estado y muy probablemente estaba en contra de los privilegios de los otros dos. Pero el rey era el rey. Y ese juramento no solo anulaba el clero y la nobleza, sino que, instituyéndose como un poder político y no como un mero consejo, aquello pues ya iba en contra de la monarquía. En algún sentido, según el modelo monárquico,
Era una traición. Y hubo algunos que firmaron, aunque no muy a gusto. Un tal Mirabeau, por ejemplo, dijo que firmaba para evitar el odio público. Pero no estaba muy de acuerdo. Fue entonces que, solo 4 días después de que el rey declarara anticonstitucional a la Asamblea Nacional, el 23 de junio, no muy a gusto, claro, aceptaba convertirse en una monarquía constitucional y aceptaba también la duplicación y el voto por cabeza. Pero, pues, demasiado tarde. Tal vez si lo hubiera hecho un poco antes, pero ahora el tercer estado ya estaba muy envalentonado. Y cuando el rey pretendió ordenar al tercer estado que se separara y envió al marqués de Devries como emisario, uy. Vous avez tous entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Uy, no quisieron. ¿Y quién es ese que habló? El conde de Mirabeau. ¿Conde? ¿Pero entonces era de la nobleza? ¿Qué no era del tercer estado? Uy. Mirabeau era un personaje bastante interesante. Era de la nobleza, pero se había sentado voluntariamente e hizo equipo con los del tercer estado. Aunque al parecer él jugaba un doble juego. Era como de una posición ambigua. Eventualmente será considerado como un traidor. Pero bueno, de momento está a favor del tercer estado. Se comienza a preparar la Constitución y en solo un par de días presentan, por así decirlo, un borrador. Un documento que se convirtió en el prólogo de la Constitución, a la que todavía le faltaban algunos años para terminarse. Y con el paso, pues sí, de los años, este prólogo tuvo mucha mayor importancia internacional que las constituciones siguientes. Y hablo en plural porque, bueno, no fue solo una. Este prólogo, por otro lado, no es otro que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuya redacción participaron principalmente el abad Sieyes y el marqués de Lafayette. Lafayette era un militar y era también un símbolo. Todos lo admiraban e incluso le llamaban el héroe de 2 mundos, porque habiendo luchado en América, que era pues el Nuevo Mundo, por la independencia de los Estados Unidos, lo hizo ahora también en Europa, en su propio país, Francia. Pero bueno, si hablamos de Lafayette, el héroe de 2 mundos como un ícono revolucionario, habría que hacerlo también del que quizás sea el símbolo mejor conocido de la revolución: la toma de la Bastilla. Espera, Pollo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es en efecto muy importante. Es pues un antecedente de los derechos humanos, de modo que no es mala idea que nos tomemos un tiempo para revisar sus artículos. Ok, Diógenes, tienes razón. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Es decir, saltamontes, todos somos iguales. Igual el rey a una persona cualquiera. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Es decir, el objetivo mismo de la política es cuidar y proteger los derechos de libertad, propiedad y seguridad. Artículo 3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Mira, saltamontes, durante mucho tiempo se consideraba que el rey era rey porque Dios lo había puesto en ese papel. De modo que rebelarte contra él era lo mismo que hacerlo contra Dios. Pues bien, ahora no. El rey, que ni siquiera es mencionado como tal, porque dice soberanía, no dice rey,
En fin, ella surge del pueblo. El pueblo es entonces como el dueño, y quien gobierna no es más que un empleado, un funcionario de la nación. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Es decir, podemos hacer lo que queramos. Nadie nos puede impedir algo a no ser que esté en contra de la libertad de otra persona. Dicho de otro modo, el límite de mi libertad es no poderle prohibir nada a nadie. Artículo 6. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar, etcétera, etcétera. Espera, profe Pollo, no interrumpas. Y el capítulo 6 no está completo. Y además, ¿qué pasó con el artículo 5? Bueno, a ver, es que es muy parecido al 4. ¿Y de verdad quieres que revisemos la declaración completa? Nos vamos a tardar más, porque el video va a quedar más largo. Además, en el próximo video, cuando hablemos de Olimpia de Gouges, muy probablemente repitamos un poco. Por esta misma razón, tampoco te estoy leyendo el artículo 6 completo. El caso, saltamontes, es que, parecido al primer artículo, también en el sexto dice que todos somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Todos podemos elegir y ser elegidos, y en el caso, por ejemplo, de que nos castiguen, pues el castigo tiene que ser igual para todos. Artículo 9. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. A este artículo, pequeños saltamontes, podemos resumirlo con presunción de inocencia. Mira, si yo digo que tú hiciste algo, que te robaste mi cartera, debo demostrarlo. No se vale que te acuses sin presentar una prueba, porque, pues sí, puede que seas culpable, y yo no pueda demostrarlo. Pero sin la presunción de inocencia, yo puedo mentir, y cualquiera puede hacerlo, y tú, sin esta presunción, te amuelas. Pero sobre este artículo hablaremos un poco más. Unos momentos después, quédate para que veas el peligro de olvidarnos de este artículo. Artículo 10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Es decir, que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, a creer en lo que quiera, aunque es cierto, hay un límite, y el límite es el orden público establecido por la ley. Artículo 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Muy parecido al artículo 10, que es libertad de pensamiento, este es libertad de expresión. Artículo 17. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de manera evidente y a la condición de una indemnización previa y justa. Este artículo habla de la propiedad privada, y es que si yo tengo algo que es mío, no me lo puedes quitar solo porque se te antoja. Y bueno, no importa si eres el rey, el presidente o lo que sea. Igual lo que es mío, es mío. No depende de tu capricho. Aunque sí, me puedes quitar algo.
pero no por capricho tuyo, sino por una necesidad del pueblo, y además dándome una compensación, lo que es, bueno, pues indemnizarme, pagarme por aquello que me estás quitando. Y bueno, en otro video, muy probablemente en mi próximo canal, a favor o en contra, profundicemos más sobre esto que aquí solo diremos brevemente. Una cosa son las leyes y otra la interpretación de las leyes. Y aquí, precisamente en esta segunda parte, la de interpretación de las leyes, es donde están todos los problemas. Pero bueno, no nos desviemos, porque de momento las reflexiones sobre esto serán para después. De momento nos enfocaremos en la historia de la Revolución Francesa. El caso es que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue como el prólogo para las sucesivas constituciones. No es mala idea que lo digamos desde ahorita. Sí se habla de ciudadanos, pero va a existir una diferencia básica entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. La diferencia, pues es la que hay, por ejemplo, entre un niño y un adulto. Todos tienen derechos, pero el niño no puede votar. Y bueno, igualmente tampoco las mujeres. ¿Por qué no? Pues porque eran consideradas como menores de edad y... vaya que... Oye, no es justo. No, Saltamontes, no lo es, no estoy diciendo que lo sea. Pero bueno, sobre esto hablaremos en el próximo video, el de Olympia de Gouges. De momento, guárdate ese coraje que tienes y suscríbete para que no se te vaya a pasar ese video, el de Olympia de Gouges, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ya hablaremos sobre ese tema. En fin, retomándolo, muy bonito, ¿no? Ya tenemos una constitución. O bueno, cuando menos ya empezamos a redactarla. Pero el hambre continúa. Sigo sin comer, decían los pobres. Y por ello mismo, claro, la rabia y el coraje. De modo que en las calles continúan los saqueos de panaderías y asesinatos de aquellos que se atrevieran a defender su producto, o de aquellos otros que acapararan demasiado para después venderlo más caro. Y finalmente, uno de los detonantes. ¿Te acuerdas de Necker? Sí, creo que sí. ¿Él fue uno de los ministros de finanzas? En efecto, y pues se le atribuía a él la convocatoria de los Estados Generales. Se le identificaba como favorable al tercer estado. Bueno, pues él fue destituido, lo que, como podrás ver, enfureció a los franceses. J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme. Que entonces acudieron en masa al Hotel de los Inválidos, donde había armas, pero faltaba pólvora. Pues entonces no les servían las armas de nada. En efecto, no servían. ¿Y entonces qué hicieron? Pues es un poco una leyenda, pero alguien informó que había pólvora en la Bastilla. ¿Y la poudre a la Bastille? Era el 14 de julio de 1789. ¿Y puedes verlos a ellos que están pasando? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos son los representantes de una sociedad que recién había surgido. Una asociación política popular. Es que Saltamontes, la Asamblea Nacional,
no era el único nuevo poder. Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. Y el gobernador de verdad tenía buena voluntad, pero la turba enardecida no era posible controlar. De modo que... Bueno, buena voluntad, tal vez también miedo. Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Feu! Feu, pardieu! Vaya, lo que ocurrió entonces fue, como ya sabes, la toma de la Bastilla. La Bastilla en realidad no tenía tanta importancia. No era propiamente un edificio donde se tomaran decisiones y el gobierno. No, su importancia era sobre todo simbólica. Se le identificaba como una especie de monumento a los atropellos injustos de la monarquía. Y es que, vamos, era una cárcel. En fin, es precisamente por este valor simbólico que se considera a este evento como el origen de la Revolución Francesa. Los franceses tomaron la Bastilla y la destruyeron. Era un símbolo que debía caer. Y Delaunay, el gobernador de la Bastilla... Uy, pues la mataron, supongo. Sí, le cortaron la cabeza y la pusieron como trofeo en un palo. Y pues si ya cortamos una cabeza, ¿por qué no una segunda? Y la elegida fue la cabeza de Jacques Fléchel, que era como el alcalde de París. Y entonces a festejar, a recorrer el pueblo con ambas cabezas sobre palos. Su decapitación fue la primera de muchas otras. El pueblo, hambriento, comenzó a matar a algunas personas que... ¿Recuerdas a Necker que lo habían destituido como un castigo por apoyar al pueblo? Y que ese fue uno de los eventos que desencadenaron la toma de la Bastilla. Sí, me acuerdo. Bueno, pues un tal Joseph Foulon fue quien sustituyó a Necker. Y el pueblo, pues también lo juzgó. ¡A la lanterne! Foulon, además... Se supone que había dicho que si los pobres no tenían pan para comer, que comieran heno. ¿Cómo? Parecido al pasto. Pues... ¿Pero qué? Pues sí, Saltamontes, un comentario muy bruto y muy hijo. Y esto, claro, enfureció al pueblo, que le apresaron, le llevaron a una lámpara y de ella le colgaron. Pero para mala suerte del desdichado, la cuerda se rompió en 2 ocasiones, de modo que el tormento duró más. La muerte ya la tenía segura, pero pues fue un mayor sufrimiento. Y después de matarle cortaron su cabeza y le dieron de comer heno, pasto. Ay, pues no lo sé. La verdad es que sí dan coraje sus comentarios, pero entonces se hacían justicia por su propia mano. Los linchaban a la lanterne. Y pues un comentario es suficiente para que alguien te caiga mal, pero ¿para matarlo? Pues sí, Saltamontes. Por otro lado, ¿lo recuerdas? Sí. Pero no su nombre. ¿Cómo se llamaba? Camille Desmoulins, que se convirtió, por así decirlo, en el procurador de estos juicios callejeros. Eran juicios
Aunque bueno, ya me dirá en comentarios un historiador mejor enterado que yo de todo esto, pero estos juicios debieron haber sido, sobre todo, un circo. El acusado ya estaba condenado, y el juicio callejero no creo que fuera más que un mero formalismo, como un circo, donde acusado y culpable eran sinónimos. Claro, en esta época no es de extrañar que muchos nobles aristócratas comenzaran a huir. Y bueno, ¿recuerdas lo que te conté de los estados generales? ¿Quién quería que se reunieran? Los nobles y el clero para no perder sus privilegios. Es decir, pequeños saltamontes, ellos empezaron la revolución, pero se les salió de las manos. Y es que la violencia es un fuego a menudo incontrolable. No solo perdieron sus privilegios, también sus cabezas, o por temor a perderlas, debieron huir. Bueno, pero fueron solo 3 cabezas. Fue un poco de violencia para librarse de... Espera, saltamontes, ¿solo 3 cabezas? ¿De verdad crees que la turba hambrienta se iba a detener después de cortar 3 cabezas? Y bueno, tú me puedes decir, cuando finalmente consiguieron comida, ¿a qué? Pero entonces te cambio la pregunta. ¿Tú crees que la turba enojada se iba a detener fácilmente? Apenas estamos empezando. Detenerse la violencia, madre mía. No, aquello era pólvora, un incendio que comenzó a expandirse y bueno, no era, por supuesto, solo París. Eso es lo mejor conocido y de lo que se habla más. Pero la revolución llegó a los diferentes pueblos y provincias. Muchos políticos provinciales debieron huir. Hay cosas, cierto, dentro de todo esto que suenan y yo creo que pues estuvieron bien. Por ejemplo, los siervos o aquellos que estaban, por así decirlos, como esclavizados legalmente, consiguieron los documentos que les oprimían y los quemaron. Y no solamente los suyos, por supuesto, quemaron cualquier documento que fundamentara en supuesto derecho la esclavitud de alguien. Muy bien. Y también, motivados por este miedo, pues se consigue lo que antes había parecido, no, imposible. La desaparición de todos los privilegios. Uy, muy bien, de verdad, libertad, igualdad, pero... debemos tener cuidado con la libertad y otras palabras muy bonitas, porque escondidas en sus pliegues está también el terror. ¿Estás diciendo que están mal la libertad y la igualdad? No, a ver, no estoy diciendo que la libertad y la igualdad estén mal, pero a veces esconden otras cosas que son exactamente lo contrario. Buscando igualdad lo que conseguimos es esclavitud, buscando igualdad lo que buscamos es desigualdad. No siempre, claro, pero muchas veces. Se difumina la igualdad, la ilusión se pierde, se rompe. Por ejemplo, si persiguiendo la libertad creemos que hay una manera de ser y de pensar que está equivocada, vale, si lo pensamos está bien. Pero si por un nuevo odio a esa manera de pensar que puede parecernos nociva, respondemos con la misma violencia, la supuesta libertad se escurre entre los dedos. Sieyes, de quien ya te había contado... Sí, claro, el que escribió el tercer estado. En efecto, ese mismo. Sieyes dice, cuidémonos de no dejarnos seducir por estas apariencias gesticuladoras y tramposas. Tengamos la cordura de no ver en ellas más que aquello que son, un orgulloso atributo de estos mismos privilegios que detestamos. Es decir, tengamos cuidado de no convertirnos en aquello que criticamos. Por ejemplo, si una persona de mente abierta critica a un intolerante discutiendo amigablemente con él o ella, y aceptamos sin enojarnos que pensamos diferente, entonces le creo su tolerancia. Pero si el tolerante, ahora entre comillas, discute con alguien a quien considera cerrado y retrógrada,
intolerante, y entonces le hace la guerra y busca por todos los medios ponerle el pie, cargando, según él o ella, la bandera de la libertad, del progreso, de la tolerancia, yo me pregunto si no se ha convertido en intolerante. Eso es, por ejemplo, cuando en épocas actuales estamos muy atentos a ver algo que según nosotros está equivocado y entonces cancelado. ¿Qué ocurre? Que en nuestra época, si no estás de acuerdo con una postura que la mayoría acepta, es decir, si dices algo políticamente incorrecto, te arriesgas. ¿No te gusta un video? No lo veas. Pero ¿hacerle la guerra y decir que eres pacífico? Ay, estás exagerando. Bueno, saltamontes, vamos a continuar. Ya me dirás tú después si te parece que estoy exagerando. Por otro lado, no podemos hablar de la Revolución Francesa sin hacerlo al menos un poco de los involucrados, es decir, de los personajes, recordarlos bien. Del rey Luis XVI ya te he contado que era un rey sobre todo débil, voluble, manipulable. En lo que respecta a María Antonieta, era una reina pues poco interesada en el pueblo. Ahora, en otra categoría, recordemos a aquellos que estaban a favor de la monarquía, a los ministros de finanzas, Calón, Necker y bueno, pues el desafortunado Foulon. Ahora, del lado de los revolucionarios, tenemos al abad de Sieyes, que escribió el manifiesto que es el Tercer Estado. Además de él, un militar, el Marqués de Lafayette. Él era un símbolo, un icono de libertad porque había luchado por la libertad en América y ahora lo hacía en Francia, en el Nuevo y el Viejo Mundo. Por eso era el héroe de dos mundos. La Asamblea Nacional lo había nombrado como jefe de la Guardia Nacional. Y como veremos un poco más adelante, sí, era un revolucionario, pero no estaba a favor de un cambio tan radical. No quería que se acabara la monarquía, sino tan solo que se convirtiera en una monarquía constitucional. Y bueno, él, a quien todos los franceses admiraban cuando la revolución se radicalizó, y aquí me estoy adelantando un poco, entonces pues las ideas de Lafayette parecieron retrógradas, y él, a quien todos habían admirado, muy pronto todos despreciaron. Porque como defendía al rey, como te digo, él no quería que se acabara la monarquía, solo que fuera constitucional, es decir, que tomara más en cuenta al pueblo. También te he hablado de Mirabeau, que aunque era noble, era un conde, y era muy popular en el Tercer Estado, ampliamente conocido por el pueblo, pero él también estaba un poco a favor de la monarquía constitucional. Pues bien, además de ellos, que fueron los que inicialmente tuvieron más importancia en esta historia, hubo otros muchos. Tenemos, por ejemplo, a Maximilien de Robespierre, que era un diputado del Tercer Estado, un abogado que era, en verdad, casi un desconocido. Era un idealista y, como te conté, estaba en contra de la pena de muerte. Josh Danton, otro diputado bastante cercano al pueblo y muy cercano a él, y también a Robespierre, Camille Desmoulins, de quien ya te he hablado. Él también era abogado, y aunque quiso participar como diputado del Tercer Estado, no había sido elegido. Pero bueno, igual fue muy activo políticamente hablando. Y si ya hablamos de personajes, ahora debemos hacer referencia al cambio de poder. Como ya dijimos, el rey convocó a los estados generales, por presión de la nobleza y del clero. Y estos, los estados generales, propiamente formaron la Asamblea Nacional, que se puso a sí misma el objetivo de redactar una constitución, y así se consolida entonces como una Asamblea Nacional Constituyente. El rey se convierte en un empleado, en un sirviente de la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional no es el único nuevo poder. Poco antes de la toma de la Bastilla, los Sans-Culottes formaron un organismo al que llamaremos la Comuna de París. Y... Espera, ¿qué es eso de Sans-Culottes? Podríamos traducir ese término como
sin bombachas. Hace referencia a un modo de vestir, unos pantalones cortos, nada elegantes. Es decir, los sans-culottes eran más cercanos al pueblo que los diputados del tercer estado. Podemos decir que eran una baja burguesía. Hombres que no se estaban muriendo de hambre, pero tampoco eran ricos. A menudo más bien eran pobres. Y pues hay problemas políticos entre la Asamblea y la Comuna de París. Para evitar problemas, se decidió que la Asamblea Nacional, que era constituyente y que todavía está en Versalles, fuera también provisional, que debía convocar elecciones. ¿Y te acuerdas de Robespierre? Sí. Dijimos que él era un diputado del tercer estado y... no sé, recuerdo que a Diógenes le daba miedo y... En efecto, Saltamontes, me daba miedo. Pues él, en este sentido, en calidad de diputado del tercer estado, había sido parte de la Asamblea Nacional. Era un hombre muy tranquilo. Casi no participaba, aunque cuando lo hacía normalmente era escuchado, no siempre. En fin, ahora lo encontramos en la Comuna de París como emisario ante la Asamblea Nacional, forzando a que hubiera elecciones. Oh, suena como muy anticorrupción. Un poco. Como ya te he dicho, Saltamontes, este video de la Revolución Francesa es un marco histórico de futuros videos, pero también es un intento de hablar, también aquí, de lo que normalmente no se habla, y eso es de personajes femeninos. Si pensamos en la Revolución Francesa, probablemente la mujer más mencionada tiene en realidad un papel pasivo en la historia. Ella es, claro, María Antonieta. Quizá en segundo lugar, no lo sé. Tal vez esté Charlotte Corday. Pero además... ¿Quién? Charlotte Corday, pero de ella te hablaré un poco después, en el próximo video. No lo sé, Pollo. Eso de darle mucha importancia a las mujeres, incluyéndolas en la historia... Vale, no digo que esté mal, pero pues en los sucesos políticos marcantes de la historia, en realidad no estuvieron muy presentes. Me parece que en algún sentido es una especie de perspectiva de género en la historia. Bueno, a ver, sí, tal vez. Mira, no me gusta el término perspectiva de género. No. Que sí, pareciera que hoy está de moda. No me gusta y no lo comparto mucho. Pero bueno, creo que es importante darle más visibilidad a las mujeres. Y al hacerlo, ¿estoy forzando la historia? Pues quizá. Pero creo que es importante porque de no hacerlo reproducimos un modelo histórico en que siempre se piensa en lo masculino. Y que no se habla de mujeres como si no hubieran existido. Oh, ¿entonces eres feminista? O bueno, ¿aliade? Sobre eso. Vaya, sobre puntos de vista, cualquiera, como ya te comenté, estoy a favor, en contra. Cualquiera, pero vaya, déjame hablar. Empezaremos por Juan de México, que en realidad era... bueno, era una especie de turista revolucionaria. ¿Cómo es eso de turista revolucionaria? Es que mira, ella pues no era francesa, era belga. Y cuando la Revolución Francesa estalló, ella estaba en Italia. Había tenido una vida bastante diversa. Cuando niña, había vivido en la pobreza. Había sido campesina, ganadera y tuvo la buena suerte de conocer a una mujer de la alta sociedad que se convirtió en su mecenas. La adoptó como dama de compañía y le enseñó muchas cosas, incluyendo, muy importante, la música. La pequeña Tajuan, al parecer, cantaba muy bien, y eso eventualmente le abrió varias puertas. ¿Se convirtió en una estrella de rock? No de rock, pero bueno, sí, fue cantante. Tuvo mucho éxito. Estuvo en Francia, Inglaterra, Italia. Además, ya en el medio de la fama,
Tuvo también algunas parejas que, pues entre regalos y herencias, vivió una vida llena de lujos. Al final, llegó un hombre que pues le puso enfrente un contrato para cuestiones musicales. Digamos que era una especie de representante, un agente, un promotor musical. Pero, pues el contrato era muy desventajoso para ella. Vaya, era una especie de explotación, de la cual ella primero pues no se enteró. Cuando se enteró fue demasiado tarde y vivió esa situación durante algún tiempo, aunque luego consiguió sacudirse. Pero bueno, esto la arruinó económicamente. Y no solo no tenía dinero para llevar la vida de lujos a la cual estaba acostumbrada, sino que en su deseo por visitar Francia, debió incluso pedir prestado a un amante al cual había abandonado anteriormente y también arruinado económicamente, y que él pues seguía enamorado de ella. Quería ir a Francia, porque pues sentía empatía para con la revolución, de modo que ella buscaba estar siempre donde estaba la acción, ayudando en la medida de sus posibilidades, y como te digo, haciendo turismo. No, bueno, a ver, ya en serio. Pues más o menos, una especie de investigación de campo, preguntando, informándose, ayudando, y así llegó a tiempo para poder estar en la toma de la Bastilla, y se había mudado a Versalles, porque pues ahí estaba la Asamblea Nacional. Esto tal vez no ha quedado muy claro, saltamontes. Francia tenía, por así decirlo, dos capitales. París era pues la capital formal, pero desde Luis XIV el rey había querido guardar una cierta distancia con su pueblo, de modo que construyó el Palacio de Versalles, que era extremadamente lujoso, y era ahí, en Versalles, donde vivía la familia real, y como te digo, fue ahí también donde fueron las reuniones de la Asamblea Nacional, y por eso mismo, ahí a donde se fue a vivir Tejuan de México. Y bueno, vivían ahí, pero al pueblo no le gustaba mucho eso, y en las jornadas de octubre obligaron al rey a mudarse a París. Oye, pero ¿por qué querían que el rey fuera a París? ¿Solo porque Versalles era más lujoso? No, mira. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no dejaba todo solucionado. Era todavía bastante ambigua. El documento habla sobre la soberanía nacional que debía emanar del pueblo, pero faltaba declarar cómo iba a estar constituido ese gobierno. Existieron algunas propuestas, en particular, hubo aquellas que querían imitar el modelo inglés, en que había dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Pero... ¿cámara alta? ¿Cámara baja? Aquí no parecía respetarse el principio básico de igualdad entre todos los hombres, y no tuvo mucho éxito. En fin, y con respecto al rey, se le había dado el derecho al veto. ¿Al veto? Al voto, querrás decir. No, saltamontes, el derecho al veto, es decir, a anular una decisión tomada por la Asamblea. En fin, la Declaración del Hombre todavía no había sido firmada por el rey. Debían entonces un poco obligarlo. Pero... ¿cómo podían obligarlo constitucionalmente? Era difícil, por eso fueron las marchas. Y bueno, el rey iría a París y ahí, un poco más sometido al pueblo, sería más posible controlarle. Por otro lado, el rey prometió que firmaría la declaración. Claro, no estaba a gusto con esto, pero pues... ¿Y sí cumplió? Sí, claro, saltamontes, no podía no hacerlo. El rey firmará la declaración el 3 de noviembre de 1789. Pero bueno, este fue el motivo de las jornadas de octubre, en que, pues según Peter McPhee, más de 7,000 mujeres marcharon de París a Versalles. Y posteriormente nació, un poco como una leyenda, la participación de Tejuan de México, que según esto fue la líder de esa marcha. Aunque bueno, la historia es un poco diferente si creemos a lo que escribió la propia Tejuan de México en sus confesiones. A Tejuan de México se le describe como una mujer a caballo, vestida con ropa de hombre,
de color rojo o a veces blanco, portando armas, y se le identificó como la líder de una marcha de mujeres que salió de París y tuvo a Versalles como destino. Lo que, bueno, si creemos a lo que escribió la propia Théophane de México en sus confesiones, eso no fue, porque ella estaba en Versalles cuando la marcha tuvo lugar, de modo que no pudo ser líder de esa marcha. Se unió a ella, pero no la dirigió. Las mujeres querían lo mismo que los hombres: pan, 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 pan. ¿Tenían hambre o era un partido político? Saltamontes, ¿no has estado poniendo atención? Claro que tenían hambre. El pan era la comida principal entre los franceses. Y de repente subió el pan exorbitantemente. Claro, seguro que querían otras cosas también, pero algunas mujeres de la marcha marchaban, pero estaban al borde del desmayo porque no habían comido en 2 o 3 días. De hecho, para que te des una idea de sus demandas, había una hogaza de pan clavada en un mosquete. Sí, tenían hambre. Oh, bueno, ya era broma. ¡Broma, Saltamontes! ¡Broma! ¿Sabes que según una leyenda, fue precisamente por hacer bromas como esa, y digo bromas porque no sé de qué otra manera entenderlo, las mujeres querían literalmente descuartizar a la reina? Se supone, aunque al parecer no fue cierto, la reina había dicho: ¿y si no hay pan, por qué no comen pastel? Esto lo haya dicho María Antonieta o no, da igual, las mujeres hambrientas no iban a tolerar bromas porque bromas o burlas. Perdón. No te preocupes, Saltamontes. El caso es que las mujeres llegaron al Palacio de Versalles. Hubo una comitiva de 5 mujeres que entraron, y cuando lo hicieron, la mujer que llegó para hablar con el rey... Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté. Du pain. Dessert, vite! Du pain. Como te digo, tenían hambre, no había comida. Por eso fue la revolución. El rey prometió todo el pan que pudieran encontrar en Versalles. Pero no era suficiente. Nada que hiciera el rey ya era suficiente. Par ici. On va le réveiller, le gros cochon! Et Autrichienne, tu la gueule! Votre Majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler. Vive le roi! Vive le roi! Vive la nation! À Paris! Le roi à Paris! Le roi accepte. Retournez à Paris et le roi vous suivra.
Las manifestaciones igual lo hicieron prisionero. Al final, como te conté, pues sí, el rey fue obligado a trasladarse a París y prometió firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Abandonó entonces el Palacio de Versalles y fue a vivir al Palacio de las Tullerías. Y hay que decir que no bien el rey se trasladó a París, la Asamblea Nacional también lo hizo. Aunque claro, en este último caso sí era verdaderamente voluntario. La Asamblea quiso trasladarse a París, manifestándose que era inseparable del rey. Muy bien, el rey fue escoltado por el Marqués de Lafayette, que si recordarás, había sido nombrado como el jefe de la Guardia Nacional, un cargo entonces revolucionario. Fue puesto no por el rey, sino por la Asamblea Nacional. Ahora, al ser escolta del rey en su traslado a París, pues mira, a Lafayette se le empezó a asociar como un aliado del rey. En fin, de Juan de Méxicourt muy pronto tuvo problemas con los propios revolucionarios, y es que, aunque algunos de ellos la apoyaban, y era efectivamente un icono de inspiración, a otros más bien les incomodaba. ¿Por qué les incomodaba? Espera, Pollo. Antes de que respondas, pongamos una pausa a Juan de Méxicourt, porque imagino que quieres hablar de su participación en la revolución, de su papel de fundadora de un club revolucionario. ¿O me equivoco? No te equivocas. Sí quiero hacerlo. Bueno, pues entonces introduzcamos antes lo que eran los clubes revolucionarios. Espera. Antes de que entremos a ellos, ya que estamos hablando de la mudanza del rey y de la Asamblea de Versalles a París, no es mala idea decir aquí que estando la Asamblea en París y teniendo enfrente todavía el problema de la falta de recursos, es que no había saltamontes y tampoco había dinero. Ocurrió entonces que un ministro llamado Talleyrand tuvo una idea: nacionalizar los bienes del clero. Y con eso no eliminaron las deudas, pero al menos redujeron significativamente el problema económico. Esto sucede el 2 de noviembre de 1789. Posteriormente, el año de 1790 se va a caracterizar por una especie de guerra contra el clero, y es que la nacionalización de sus bienes fue solo la primera medida. Posteriormente prohíben las órdenes religiosas y le quitan al clero algunas funciones como las del bautizo y matrimonio de las personas, además de que se instituye el divorcio, es decir, Francia está en el proceso de volverse un país laico. Y en ese mismo sentido, la religión católica deja de ser, como lo había sido anteriormente, la religión oficial, aunque quizá el golpe más duro fue la constitucionalización de los religiosos, es decir, obligaron a los religiosos a jurar la Constitución, lo que los convertía en ciudadanos de Francia, con responsabilidad para Francia y ya no para con el Papa. ¿O acaso no habían dicho que todos los hombres eran iguales? ¿Y no aplicaban entonces las mismas reglas también para ellos, para el clero? Pues claro. Y bueno, a ver, esto, claro, no le gustó al Papa, y aquellos obispos que aceptaron jurar la Constitución fueron excomulgados. Los que no, pues se convirtieron en refractarios. Es que no era voluntario, saltamontes, era una obligación. Bueno, pues en una ocasión, cuando el rey pretendió ir a misa, lo detuvieron, no le dieron permiso. Y el rey dice con amargura que parece que todos los ciudadanos son libres menos él. Y en efecto, el rey pues ya era un prisionero. No se había dado cuenta, pero ya lo era. Ahora, asumiéndolo, intenta huir con rumbo a Varennes. Pero se dan cuenta y lo impiden. Y ahora el rey, por querer huir, se ha convertido en un traidor a la revolución. Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille, souriez. Cuando se estudia superficialmente sobre la Revolución Francesa,
se habla principalmente de dos grupos, los girondinos y los jacobinos, y se dice que los primeros fueron los conservadores y moderados, mientras que los jacobinos fueron los liberales y radicales. Y esto no es que sea falso, pero es un resumen demasiado resumido. Bueno, primero, los girondinos, más que un club, eran, un grupo político, y los jacobinos eran un poco de ambos. Por otro lado, no fueron dos clubes, fueron muchos, miles de clubes. Uno de los primeros fue el Club Bretón. Originalmente no eran muchos miembros, pero el club fue creciendo y cuando eventualmente la Asamblea Nacional dejó Versalles y se mudó a París, también lo hicieron pues los diputados, de modo que buscaron otro punto de reunión y lo encontraron en un antiguo convento jacobino, de donde tomaron el nombre de jacobinos. Ahora, estos clubes que te comento no eran en realidad por completo libres. ¿Libres? No, debía pagarse una suma económica para poder ingresar, una especie de inscripción. Y claro, en algunos clubes la cuota de entrada era más baja. Tal es el caso, por ejemplo, del Club de los Cordeliers, que al tener una inscripción menos cara, fue accesible a las clases más bajas de la sociedad. Ah, entonces debía pagarse. ¿De verdad? Eso... no lo sé, no parece muy... No, creo que no me gusta mucho porque... pues si ellos supuestamente hablaban de libertad y... bueno, sobre todo de igualdad, al poner cuotas de ingreso, ¿no era eso una especie de discriminación? Porque... pues los más pobres no iban a poder. Pues sí, tal vez. Además, no bastaba el dinero. La mayoría de los clubes revolucionarios no permitían mujeres. ¿Eh? ¿Por qué no? Pues saltamontes eran consideradas como niñas y su lugar era la casa, el hogar, la cocina y también cuestiones de moral. Ay, no me gusta, se supone que era igualdad la Revolución Francesa. A mí tampoco me gusta saltamontes, pero no se te olvide. Todo en su época, eran otras épocas. Las cosas van cambiando, afortunadamente. El caso, pequeños saltamontes, es que tenemos por ejemplo Danton y Camille Desmoulins. Ellos fundaron el grupo de los Cordeliers. El que te digo era más barato que el jacobino, aunque también a veces una misma persona podía estar en varios grupos. Tal es el caso por ejemplo de Danton, que fue Cordelier y también jacobino. Y aquí voy a esbozar una idea personal, una comparación. Estos grupos funcionaban un poco como los actuales partidos políticos. Podía haber alianzas y también lucha por el poder, es decir, peleas entre ellos. Y como los actuales partidos políticos, la publicidad era muy importante, de modo que a menudo había periódicos asociados a estos clubes. Oye, ¿y si estos eran como partidos políticos, también aquí había partidos de izquierda y partidos de derecha? Uy, saltamontes, qué pregunta tan curiosa. Fue precisamente en esta época cuando surgieron esos términos, la izquierda y la derecha. Y lo que pasa es que unos se sentaban a la izquierda y otros a la derecha, y entonces se les empezó a llamar la izquierda y la derecha. Y todo eso viene de este preciso momento, de esta época, la Revolución Francesa. Pero en fin, como te digo, la publicidad era muy importante. Citoyens, l'Assemblée a décrété la liberté des opinions religieuses. On s'en fout. Elle a aussi décrété la liberté de la presse. Je vais créer mon journal, J'en connais des... Tu as raison, Camille, écris. Et c'est ce que tu fais de mieux. J'écouterai le peuple et je dirai tout. Ses inquiétudes, ses espérances, ses joies, sans trahir la vérité ni ma conscience. La libertad de prensa, que pues no había existido, tuvo un boom durante la Revolución. Para que te des una idea, en un lapso de medio año, de junio a diciembre de 1789, el número de periódicos aumentó de 5 a 130.
algunos de los cuales claramente tuvieron más importancia que otros. Y así tenemos, encabezando la lista, el fundado por Jean-Paul Marat, asociado principalmente a los jacobinos, aunque él también fuera cordelier. ¿Y cómo se llamaba ese periódico? L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo. Y ahora regresemos. Si estábamos hablando de Théroigne de Méricourt, que era como una amazona en la Revolución Francesa, y que no obstante fuera mujer, y además no fuera ni siquiera francesa, ella era liegesa. ¿Liegesa? Sí, mira, era un principado, el Principado de Lieja. Fue parte activa de la revolución, y aunque no dirigió la marcha de las mujeres sobre Versalles, sí estuvo presente ayudando en lo que podía. Y bueno, si querías expresar tus ideas, necesitabas un público para hacerlo. Y ese público se encontraba en los clubes revolucionarios, a los que, como te conté, las mujeres en lo general no tenían acceso. Pero Théroigne de Méricourt fue una de algunas mujeres que picó piedra y encontró un lugar. Más o menos. Pidió la tribuna y no muy a gusto se la dieron. Y entonces habló. Al parecer lo hacía muy bien. Y bueno, es que ella, de hecho, como te conté también, ya se movía en el medio del espectáculo. Entonces no era algo demasiado nuevo para ella. Y pues tuvo varias propuestas. Primero, donó todos sus adornos e invitó a las mujeres a que lo hicieran para apoyar la revolución. También le preguntó a los diputados cuánto tiempo iban a aceptar no tener un lugar digno para reunirse. Y esto lo hacían, como ya ves, pues en clubes deportivos. No. Por otro lado, Théroigne de Méricourt, como te digo, picó piedra y abrió la oportunidad para que todas las mujeres ingresaran en los clubes revolucionarios. Al menos en algunos, porque no en todos. Y probablemente hayan sido los menos. Probablemente. Y bueno, una cosa es que participaran y otra muy diferente que pudieran votar. En fin, por otro lado, Théroigne de Méricourt mejor eventualmente fundó su propio club, cuyo punto de reunión era su casa. Su club se llamó Sociedad de Amigos de la Ley, y al parecer tuvo contacto con varios miembros importantes de la revolución, particularmente con Sieyes. Y aquí también hay un conflicto. ¿Cuál? Pues que son muchas las cosas que se dicen de ella, y muchas son falsas, son rumores malintencionados que surgieron en detrimento suyo, hablando mal de ella. ¿Eh? Sí, atacándola. Mira, ella era la puta de la revolución y hacía, según esto, orgías en su casa con los diferentes revolucionarios. Su hija, porque tenía una hija, la había tenido seguramente de alguno u otro de los revolucionarios, porque pues ella era una puta. Y... Fue bastante por su condición de mujer que recibió estos ataques. Pero, según leemos en sus confesiones, no conoció, por ejemplo, a Robespierre, aunque algunos digan que sí. Entonces, no es muy fácil identificar la verdad de los rumores que tuvieron la intención de desacreditarla. Pero bueno, hizo reuniones en su casa. Y bueno, en otro video, no creo que sea pronto, hablaremos de las mujeres ilustradas. ¿Recuerdas que vimos un video sobre la ilustración, en el que hablamos de la filosofía ilustrada? Y nos concentramos en Voltaire, Diderot y un poquito de Kant. Sí, me acuerdo. Pues bien, hubo muchas mujeres ilustradas de las cuales debemos hablar. Madame de Staël, Madeleine de Scudéry, Madame Roland, Madame de Necker, algunas de ellas relacionadas con la revolución. Por otro lado, ya para terminar, además de Théroigne de Méricourt, igualmente surgieron otros grupos fundados por otras mujeres, como por ejemplo Etta Palm, que fundó la Sociedad Patriótica y de Bienestar de los Amigos de la Verdad, o Rose Lacombe, o también se le conoce como Clara Lacombe, que también estuvo en el medio del espectáculo, específicamente del teatro. Ella creó la Sociedad de Mujeres Revolucionarias. Pero no hemos terminado con la Revolución Francesa. En la segunda parte... ¡Espera! ¿Y Robespierre? ¿No me vas a hablar de él? ¿Por qué Diógenes le tiene miedo? Sí, saltamos
voy a hablar de él en el próximo video.